El crepúsculo se cernía sobre el lago Funduzzi, teñido de tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en sus aguas tranquilas. Las montañas circundantes se alzaban como centinelas silenciosos, guardando secretos ancestrales que el viento susurraba entre los árboles. Un grupo de amigos había decidido acampar cerca de la orilla, atraídos por la belleza indómita de Sudáfrica y las leyendas que envolvían aquel lugar místico. A medida que la noche comenzaba a desplegar su manto estrellado, encendieron una fogata para ahuyentar el frío y la oscuridad. Las llamas danzantes proyectaban sombras caprichosas en sus rostros, mientras compartían historias y risas. Sin embargo, una inquietante sensación de ser observados empezó a infiltrarse en el ambiente, como si los ojos invisibles del bosque los escrutaran desde la espesura. Uno de ellos, Lina, sacó un viejo mapa que había comprado en un mercado local. Estaba gastado y las anotaciones a mano alzada parecían hechas por alguien con prisa o temblor en las manos. Dicen que este lago esconde más de lo que vemos, comentó, trazando con el dedo una ruta que serpenteaba hacia el corazón de las montañas. Los habitantes hablan del Grotslang, una serpiente gigante que controla las tormentas. Los demás intercambiaron miradas, algunos sonriendo con escepticismo y otros visiblemente intrigados. Tom, siempre aventurero, dijo con una sonrisa desafiante, ¿por qué no exploramos un poco más allá mañana? Quizás encontremos algo interesante. Aunque una brisa helada pareció atravesar la fogata en ese momento, todos asintieron, emocionados por la promesa de una nueva aventura. La noche avanzó y uno a uno fueron retirándose a sus tiendas de campaña. El silencio se hizo profundo, solo perturbado por el suave ondular del lago y el murmullo distante de los animales nocturnos. Pero en algún lugar bajo la superficie, algo más despertaba, alertado por la llegada de los intrusos. Al amanecer, el grupo emprendió su expedición. Se adentraron en la frondosa vegetación que rodeaba el lago, siguiendo las indicaciones del viejo mapa de Lina. El camino se volvió cada vez más escarpado y la vegetación más densa, como si la naturaleza intentara disuadirlos de continuar. A medida que avanzaban, el cielo comenzó a nublarse, y pesadas nubes grises se congregaron amenazadoras sobre sus cabezas. ¿Alguien más siente que estamos siendo observados?, preguntó Marco, deteniéndose para mirar a su alrededor. Los árboles parecían acercarse, sus ramas retorcidas se extendían como garras atormentadas. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. De repente, un estruendo resonó en la distancia. El sonido de un trueno que hizo temblar el suelo. «Debe ser una tormenta», dijo Sara, tratando de sonar calmada, aunque la inquietud era evidente en sus ojos. «Regresemos antes de que empeore». Pero justo cuando dieron media vuelta, el camino que habían seguido parecía desaparecer entre la maleza. Era como si el bosque hubiera cambiado, reconfigurado a su antojo. La lluvia comenzó a caer, primero en suaves gotas y luego en un torrente implacable. El suelo se volvió resbaladizo y traicionero. Corrieron buscando refugio, pero cada dirección parecía llevarlos más profundo en el bosque. La confusión se apoderó de ellos, y los sonidos de los truenos se mezclaban con extraños susurros que parecían emerger de todas partes. Entre la lluvia y la neblina que comenzaba a formarse, avistaron la entrada de una cueva. Sin otra opción, se precipitaron hacia ella, esperando encontrar resguardo. El interior era oscuro y húmedo, pero al menos los protegía del violento aguacero que azotaba afuera. Encendieron las linternas y exploraron el espacio. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de extrañas inscripciones y dibujos que representaban serpientes gigantes rodeando a figuras humanas. «Esto es inquietante», murmuró Lina, reconociendo símbolos que había visto en libros sobre mitología africana. «Creo que esta podría ser una especie de santuario o advertencia». Tom avanzó más, atraído por un brillo tenue al fondo de la caverna. «Miren esto», exclamó. En una cámara más amplia, encontraron montones de piedras preciosas y oro, esparcidos como juguetes abandonados. «Debe valer una fortuna»,
dijo Marco con avaricia brillando en sus ojos. Creo que no deberíamos tocar nada, advirtió Sara con voz temblorosa. Algo no está bien aquí. Pero era demasiado tarde. Tom ya había recogido una joya que colgaba de una estalactita, admirando su resplandor. En ese instante, un rugido profundo reverberó por toda la cueva, como si la tierra misma se quejara. Las linternas parpadearon y una ráfaga de viento frío recorrió el lugar, apagándolas por completo. La oscuridad los envolvió, y el pánico se apoderó de ellos. Podían escuchar el latido acelerado de sus propios corazones y una respiración pesada que no pertenecía a ninguno del grupo. Unos ojos enormes y brillantes se abrieron en la negrura, observándolos con una inteligencia antigua y maliciosa. Un siseo escalofriante llenó el aire, y una silueta descomunal empezó a moverse. «¡Corran!», gritó Lina, pero el terror los tenía paralizados. La criatura emergió de las sombras, una serpiente de proporciones inimaginables, su piel escamosa reflejando destellos a pesar de la falta de luz. El Grotzlang había despertado, enfurecido por la profanación de su guarida y el hurto de sus tesoros. Tom intentó devolver la joya, arrojándola al suelo, pero el gesto fue en vano. La serpiente abrió sus fauces, revelando colmillos tan largos como espadas y un aliento que olía a muerte y descomposición. Con un movimiento veloz, atrapó a Tom, cuyas súplicas se ahogaron en un grito desgarrador que resonó por toda la cueva. El horror impulsó a los demás a moverse. Ciegos en la oscuridad, tropezaban y caían mientras intentaban encontrar la salida. Los sonidos de la criatura persiguiéndolos eran cada vez más cercanos. Marco gritó al sentir algo frío y resbaladizo rodear su pierna, y en un instante fue arrastrado hacia las profundidades, sus alaridos silenciados abruptamente. Lina y Sara lograron encontrar un estrecho pasaje por el que se deslizaron, raspándose contra las afiladas rocas. El estrecho túnel parecía interminable, y las garras de la desesperación se aferraban a sus almas. Detrás de ellas, el Grotzlang avanzaba implacable, rompiendo todo a su paso. Finalmente, llegaron a una salida que daba al otro lado de la montaña. La tormenta aún rugía con furia, y los rayos iluminaban el siniestro paisaje. Sin tiempo para respirar, continuaron corriendo colina abajo, con la esperanza de escapar de aquella pesadilla. Pero el terreno estaba en contra de ellas. El suelo mojado cedió bajo sus pies, y ambas cayeron por un barranco, rodando hasta detenerse en un lodazal al pie de una cascada. Magulladas y agotadas, se ayudaron mutuamente a levantarse. «Tenemos que seguir», dijo Lina con voz entrecortada. Cuando pensaban que habían dejado atrás a la criatura, un rayo cayó a pocos metros, cegándolas momentáneamente. Al recuperar la visión, vieron al Grotzlang emergiendo del agua frente a ellas, su tamaño parecía haberse duplicado, y sus ojos brillaban con un odio ancestral. Sin escapatoria, Sara tomó una piedra y, gritando con furia y desesperación, la arrojó contra la bestia. El gesto solo sirvió para enfurecerla más. La serpiente se abalanzó sobre ella, y en un instante, Sara desapareció entre las fauces de la criatura. Lina cayó de rodillas, las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. El mundo se desvanecía a su alrededor, y solo quedaba ella y el monstruo que se acercaba lentamente, disfrutando de su victoria. «Por favor», susurró, aunque sabía que no habría piedad. El Grotzlang se detuvo frente a ella, observándola fijamente. Entonces, como si la tormenta obedeciera a su voluntad, un relámpago iluminó el cielo y un trueno ensordecedor quebró el aire. La serpiente alzó su cabeza hacia el cielo, emitiendo un sonido que era una mezcla de rugido y siseo. En ese momento, Lina comprendió que no estaba ante una simple criatura, sino ante una fuerza de la naturaleza, algo que trascendía lo humano y lo conocido. Aceptando su destino, cerró los ojos, esperando el golpe final. Pero cuando creyó que todo había terminado, sintió que el suelo temblaba bajo ella. Abrió los ojos y vio como el Grotzlang se desvanecía entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí.
La tormenta comenzó a disiparse y un silencio sepulcral inundó el lugar. Confundida y temblando, Lina se puso de pie. Miró a su alrededor buscando algún signo de sus amigos, pero solo encontró vacío. El bosque estaba quieto, demasiado quieto. Comenzó a caminar sin rumbo, esperando encontrar el campamento o alguna señal de civilización. Pasaron horas, o tal vez días. El tiempo parecía haberse detenido. El hambre y el cansancio la estaban consumiendo. Finalmente, llegó a un claro donde vio a una figura encorvada junto a una fogata. Con las últimas fuerzas que le quedaban, corrió hacia ella. «¡Ayúdeme!», gritó, pero al acercarse, la figura se giró revelando un rostro anciano y arrugado, con ojos blancos y sin vida. «Has invadido los dominios del Grotslang», dijo con una voz que resonaba como el eco de 1000 voces. «Ya no perteneces al mundo de los vivos». Lina retrocedió horrorizada, pero sintió unas raíces salir del suelo y atraparla por los pies. Intentó liberarse, pero las raíces subían por su cuerpo, inmovilizándola. El anciano se levantó, y su forma comenzó a cambiar, transformándose en la siniestra silueta del Grotslang. La última visión de Lina fue la de aquellos ojos brillantes acercándose, y el sonido del bosque cerrándose sobre ella. El lago Fundutzi volvía a estar en silencio, guardando una vez más sus oscuros secretos y alimentando las leyendas que advertían sobre despertar a lo que nunca debió ser perturbado. Con la desaparición del grupo, surgieron rumores en los pueblos cercanos. Algunos decían que habían ofendido a los espíritus, otros que simplemente se habían perdido. Pero los ancianos sabían la verdad y advertían a los jóvenes: no desafíen al Grotslang, pues es el guardián de los tesoros y el amo de las tormentas. Las tormentas continuaron azotando la región, más fuertes y frecuentes que nunca. Y en las noches más oscuras, cuando los truenos sacudían las montañas y los relámpagos rasgaban el cielo, algunos afirmaban escuchar los gritos de los que se habían perdido, atrapados para siempre en el dominio de la serpiente gigante que gobernaba desde las profundidades del lago Fundutzi. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.